el, vamos, como les decía, muchachos, vamos a trabajar con esta fase de lo que son las teorías políticas acerca del Estado. Estas teorías tienen que ver, muchachos, con lo que implica un poco el origen, ¿no? O sea, hay varias teorías respecto a esta visión, a cómo se establecen, unas son de carácter idealista, otras realistas. En general, hay varios elementos que implican que entendamos a carta cabal cómo es que está formado, establecido desde las visiones y, por supuesto, cómo hasta hoy repercuten en esas visiones y en estos análisis. Así es que quiero compartir con ustedes, muchachos, un material que tengo. Está listo ya, entonces voy a solamente a subir esta información. ¿Y qué son las teorías del Estado? Como les había mencionado, muchachos. Eh, ¿Sí están escuchando, chicos? Por favor, algún señor o señorita estudiante que me diga. Sí. Sí, profe. Ok, Sí, listo, gracias. Entonces, habíamos las teorías políticas acerca del Estado, ¿ya? Y como les decía, muchachos, estas teorías políticas acerca del Estado tienen que ver con una playa de, como se dice, muchas más de las que están ahí, por supuesto. Tengo yo solamente 12, digo solamente porque hay muchísimas opiniones más a la visión respecto a las teorías del origen del Estado, ¿no? Entonces, una de las más importantes, diría yo, en todo este marco, por la trascendencia, por la forma en cómo se pretende ver un Estado, es el Estado ideal, ¿ya? Ese Estado que planteó Aristóteles, ese Estado que plantearon algunos pensadores, algunos filósofos, algunos sociólogos, pero en general es un estado que todos quisiéramos que exista, digamos, ¿ya? Entonces tiene comúnmente como móvil, como se dice, a las estructuras sociales, políticas, jurídicas, económicas. ¿Por qué? Porque evidentemente estas son estructuras que sancionan, ¿ya? Que determinan, ¿cómo se dice? ¿Ya? Y obviamente la libertad no tiene límites, entre comillas, ¿ya? Entonces esa visión ideal de la libertad per se se detiene, digamos, con este Estado, tomando en cuenta que las estructuras sociales ya son un determinante, ¿no? Entre las diferencias entre dos clases sociales ya determinan un limitante. Si no vivimos en una sociedad igualitaria, por lo tanto, hay dos visiones distintas respecto al mismo Estado. Las unas que pretenden que un Estado sea el que ejerza poder y las otras que plantean que evidentemente este debe dejar de ser un Estado todopoderoso para pasar a ser un Estado más amplio y con todas esas visiones. Desde el punto de vista político, obviamente, porque quienes asumen la dirección del Estado son las expresiones organizadas de una clase social, que son los partidos políticos, un primer elemento, o un segundo elemento respecto ya a esa visión política. Hay otro aspecto que tiene que ver con lo jurídico, porque la ley te manda y te prohíbe, o sea, te permite y te prohíbe, ya en términos generales. Es decir, y para los idealistas o sea, no debe haber eso, o sea, porque es un estado en donde esas cosas no deberían ser, como se dice, la carta de presentación y cosas por el estilo. Entonces, los elementos económicos, más allá, es más, lo económico determina la existencia de un Estado. ¿En qué condiciones? Un Estado socialista, un Estado capitalista, un Estado feudal, un Estado esclavista. Es decir, la visión económica es fundamental, pero evidentemente para los que tienen esa visión idealista, esto guarda un poco límites y para ellos la idea, lo ideal es que evidentemente esta no sea una barrera. Ya, dada esa visión, entonces se propugna la sustitución por aquellas que tienen que ver con una visión idealista, sin obviamente tener inclusive desde esa visión el, el elemento científico, ¿no? O sea, inclusive para ellos la visión científica mismo no es lo más importante, es más, se contrapone ya a esa visión idealista, ya. Y luego, pues obviamente, el signo de la personalista, de los pensadores, de las concepciones, hacen que evidentemente este criterio idealista
tenga límites, como los que he mencionado yo. Para un Estado idealista es un Estado perfecto, digamos. Pero esa perfección pasa en donde no haya una, una barrera en lo ideológico, en lo político, en lo económico, es decir, en la estructura de la sociedad. ¿Ya? El otro aspecto, el realista. El realista tiene que ver como finalidad, diría yo, la elaboración de una visión del Estado general, en términos generales, y establece que el Estado tiene una realidad que subyace, digamos, en la estructura misma de la sociedad. Sin embargo, esta visión a veces tiene dificultades con la realidad objetiva del Estado. Es una realidad que en los distintos hechos de la sociedad, de la estructura de la económica, engendra, digamos, procesos anteriores, como es la comunidad, en general los humanitarios, ¿no? Es decir, estamos unidos, vivimos en comunidad. Entonces, desde este carácter trascendente es independiente para ellos, para esa visión, entre comillas, real, porque claro, dice una cosa, es esta realidad. El Estado nos aparta de esa visión de ser humano social, pero en la realidad es distinta. La realidad se choca con este hecho de que tenemos visiones particulares de sociedad, de economía, de ideología, de política, y entonces ellos dicen, no, vamos a lo real. Lo real es que sí hay división, lo real es que sí hay diferencia, lo real sí es que existen contradicciones, lo real es que existe un Estado con particulares en cada una de las etapas de la historia de la humanidad. Y evidentemente ellos demuestran con una cantidad de situaciones que es eso, ¿no? O sea, que evidentemente ha generado, se ha desarrollado una propuesta inclusive desde las esferas del poder que te dicen, sí, queremos ser un Estado que garantice la vida, pero ¿la vida de quiénes? ¿No? Como lo planteaban los griegos, por ejemplo, un sector de los griegos, por supuesto, no todos. Es decir, un Estado ideal en donde, por ejemplo, de felicidad, pero ¿de quién es la felicidad? ¿De ellos o de la colectividad? ¿De ellos o de las reses parlantes, como les decían a los esclavos? ¿Ya? Es decir, ahí es una sociedad, una visión más real de lo que evidentemente de lo que existe, o de lo que subyace, digamos, ¿ya? La otra situación, la organicista, muchachos, tiene que ver con dice, una congruencia, una relación estrecha entre la sociedad y el Estado. ¿Ya? La sociedad y el Estado están, hablamos de lo organicista desde el punto de vista de la organización, ¿ya? De la organización. Por lo tanto, dice, el Estado y la sociedad son parte de un todo, ¿ya? Y estima que la sociedad y el Estado son un organismo inclusive de carácter espiritual. Cuando hablo del carácter espiritual, es decir, es la que tiene estructura cultural de la sociedad, ¿no es cierto? Sus visiones, su cosmovisión, ya, sus proyecciones, sus ideales. ¿Cuál es el ideal del pueblo ecuatoriano, el ideal del pueblo, qué sé yo, egipcio o de japonés o lo que sea, ya? Entonces tiene que ver con esa visión espiritual del ser humano. Y entonces debe combinarse, a juicio de ellos, el Estado debe responder a esas visiones, a esas aspiraciones, a esos, a esos elementos naturales, digamos, de una sociedad que plantea, evidentemente, aceptar la naturaleza de la sociedad, de ese conglomerado humano que ha asentado en un territorio y organizado, digamos, en este espacio que se llama Estado, unirse y generar un proceso de visión psicológica que que establece un Estado en donde hay particulares, hay criterios particulares, pero que evidentemente todo debe convenirse a una organización adecuada
que relacione, insisto, jóvenes, entre lo que es el Estado, las leyes, todo ese legajo de elementos jurídicos y la sociedad, las aspiraciones de la sociedad, hacia dónde va la sociedad, en este caso ecuatoriana, ¿ya? Y por Estado, si las leyes determinan que se puede llegar a ese objetivo. Tiene esta corriente, digamos, del organicismo, tiene una explicación desde esta visión, ¿no? Digamos, de sociedad y Estado, un planteamiento en lo que es la vida en comunidad, ¿no? La vida en sociedad, la vida en territorio, y describe, a veces con visiones críticas, una entidad estatal que se aleja de esa realidad, ¿ya? Critica a ese Estado que no actúa de la realidad social. Es decir, hay que estudiarla a través de las modalidades jurídicas, porque obviamente la ley o el elemento central de la juridicidad en el caso del Ecuador es. Pero esta constitución es una constitución ideal, digamos, que prohíbe, que permite muchas cosas, que te da muchas garantías, pero que ya la realidad, en función de la organización de este mismo Estado, te plantea otras visiones de carácter jurídico, políticas, sociales, económicas, estructurales de la misma sociedad, impuestas por el Estado. Platón hace un interesante, muchachos, y plantea en general que el hombre es un ser social, que solo alcanza su perfección, ojo, en la ciudad. Es digamos, más urbano que rural. Ciudad que es estado, ¿no? Esas ciudades de estado iniciales que se hablaba en la Grecia y que se hablaba y que existían en algunos otros territorios, como en Fenicia, donde habían estructuras de poder dentro de cada una de las ciudades, para organizar, para dirigir a comunidades un poco más pequeñas, digamos ya. El único capaz, plantea Platón, de armonizar, de dar consistencia a las virtudes individuales. Ojo, con Platón plantea de que el Estado debe armonizar las virtudes individuales con la sociedad. Diseña una estructura de una república ideal, y esa república ideal de Platón, chicos, tiene que ver con tres clases sociales. Ojo, gran nota. Las clases sociales que deben existir según el Estado de Platón son los filósofos, son los guerreros y son los artesanos. Es una división a lo platónico, ¿no? A lo ideal, digamos, desde la visión de este personaje, que dice entonces los filósofos están por encima de todo. Los filósofos, quienes organizan todo, quienes estructuran, quienes direccionan, quienes controlan, quienes determinan. Y el guerrero es el que obedece las órdenes de quién? De los filósofos, ¿ya? Porque ellos determinan entonces qué hacer o no hacer, controlar o no controlar. Y el artesano es el que genera, como se dice, el que transforma la materia prima en mercancía. Porque hablemos, en función de la visión de Platón, estamos hablando entonces de una visión de ciudad. Y fíjense, los artesanos en el campo mismo no existen, sino están en las ciudades, ¿ya? Entonces la visión de Platón tiene estas características. Para él, para Platón, no hay estado perfecto. Si es que este estado no está constituido por los seres humanos perfectos. Y no hay hombre perfecto, dice él, sin una vida política, con instituciones que le permitan perfeccionarse. Es decir, para que alguien llegue a la perfección, debe tener instituciones que le permitan perfeccionarse, como es la academia, ¿ya? Que le permiten ir elevando su nivel, desarrollando su concepción, afirmando sus
sus criterios, sus proyecciones, ¿ya? Entonces, Platón me parece interesante, chicos, por estos aspectos, ¿no? Cómo divide el Estado entre filósofos, guerreros y artesanos, y que a la final no hay Estado perfecto. Si es que este Estado perfecto no genera hombres perfectos, y para que haya hombres perfectos, ¿qué debe haber? Instituciones que perfeccionen. ¿Y cuáles son las instituciones que perfeccionan al ser humano? Por supuesto, es la academia, es la educación, ¿ya? En ese sentido, nos vamos ya un poquito más adelante en la sociedad, digamos, en la evolución, y vamos a hablar un poco a Montesquieu, que es uno de los personajes más importantes de un proceso que vivió Francia con la Revolución Burguesa o la Revolución de Francia, como se dice, el cambio de estructura del feudalismo a la República. Montesquieu no se preocupa, digamos, no se detiene, no le da mucha importancia, por ejemplo, en dilucidar el origen de la sociedad humana. Él estima que esto es un órgano o una expresión natural, ¿ya? Es decir, un hecho que existe, que es real y que los temas jurídicos, los políticos, los consisten en la definición así muy puntual que él hace entre la ley, la justicia, las formas de gobierno y obviamente el equilibrio entre estos aspectos. Él plantea que entonces es necesario mantener un equilibrio, digo, entre la justicia, como se dice, afirmada o planteada o vigente por leyes establecidas por quienes, por los seres humanos. ¿Ya? Entonces, dice, obviamente la humanidad existe, o sea, es un organismo natural, ¿ya? Real, inclusive le da el término de positiva. Y el asunto jurídico, el asunto político, el asunto filosófico existen, porque son acciones generadas por quienes, por los seres humanos. Por lo tanto, el Estado debe existir, pero para equilibrar toda esa visión, equilibrar la visión de la justicia y de la ley. La ley, es decir, el instrumento ideológico, y la justicia es la que aplica ese instrumento a los seres humanos que prohíben y permiten cosas. Como ven, ustedes son elementos de carácter más bien jurídico, digamos, ¿no? Legal, o sea, que uno dirá si esto es para la abogacía, no. Esto es para entender la evolución de los estados en función de lo que hoy somos. Para él, la ley emana de todo derecho. Él sí afirma que toda ley emana del derecho, ¿ya? Y que es una relación de convivencia entre lo que él dice, la visión esta, ¿no? La aspiración suprema del ser humano, del género en general, ¿ya? Enmarcado en una visión de justicia que organice, que determine, que establezca posibilidades de tener un ser humano, como se dice, vinculado a asuntos políticos y filosóficos como aspectos positivos, como asuntos de carácter real, ¿ya? Pero que evidentemente tiene que ver esta aspiración, ¿ya? En función de que hay una justicia. Ustedes saben que la justicia está determinada en un determinado territorio, una justicia universal, ¿ya? Salvo la de la vida, salvo de otros aspectos que ahora mismo conocemos, pero por aquellos años entonces él planteaba una justicia en donde aplique estos principios que van de la mano de la existencia de un ser humano natural, positivo, real, y que las leyes, la justicia y todo debe estar enmarcadas dentro de la aspiración que tiene todo ser humano, es decir, de crecer, de superarse, de proyectarse, ¿ya?
en función de esta misma posibilidad de desarrollar acciones que le permitan ir cumpliendo sus objetivos al ser humano en términos generales. Juan Jacobo Rousseau, que también es otro de los ideólogos, digo, de la Revolución Francesa, él señala que la sociedad civil, la comunidad del Estado, que habla de la política del Estado, nace de un pacto, como se dice, del contrato, ese contrato entre los seres humanos. Él habla de este contrato social, ¿ya? Ese contrato social que está firmado, entre comillas, entre seres humanos. Es un contrato social en donde determina lo que debe hacer y no debe hacer, lo permitido y lo prohibido por cada ser humano, ¿ya? Existe esta idea que plantea Rousseau, no implica que haya existido ese pacto, ese contrato que general, ¿no? Proyecta hipótesis o el teórico del que eh, establezcan una, una sociedad al margen de esos contratos. Los contratos deben existir porque bueno, él es parte de esta visión contractualista, ¿no? De contrato, ¿ya? Esa visión en donde los seres humanos aceptan, ¿ya? Bueno, y el que no quiere, pues, no vive en esa sociedad, puede ir a vivir en otra sociedad, en donde acepte o no acepte, bueno, es otra particularidad. El hombre vive o vivía inicialmente, dice, un estado de naturaleza. Eh, Gozaba de libertades naturales, pero que evidentemente con la evolución esto tiene que ser limitado, porque donde empieza la libertad de uno, termina la libertad de uno, empieza la libertad de otro, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en esa visión de contrato entre los seres humanos. El otro aspecto que tiene que ver la teoría teológica es obviamente generado y establecido por un hecho, eh, digamos, planteado por la divinidad. Por lo tanto, todo ser humano debe estar sometido a su mandato. ¿Al mandato de quién? Al mandato de la divinidad, ¿ya? Y utiliza a los seres humanos como instrumentos para aplicar esas leyes, ¿ya? Todo ser humano mandato. Entre uno de los teólogos, digamos, de esta visión o defensores de la teología, de esta visión teológica, perdón, del Estado, está un santo, una persona, San Juan Crisóstomo, y afirma que el Estado también es a causa de los pecados. Escuchen. El Estado es un mal necesario a causa de los pecados. Bueno, entonces para señor Juan Crisóstomo, los estados deben existir o existen por los pecados de todos los seres humanos, ¿no? Gregorio VII, perdón, y Bonifacio VIII, los dos combinan en una opinión interesante y afirman que el rey o el emperador deben cumplir en su gobierno solo los designios emanados por Dios. No puede hacer otra cosa más. Entonces, por supuesto, ustedes ven esta teoría teológica como establece toda la acción y la actividad del ser humano vinculada a una fuerza superior, ya superior a la humana, me refiero yo, que es vinculada a la creación y que todo está dado, perdón, que todo está establecido, que todo está o está planteado, está escrito, y lo que hay que hacer nada más es parte de una realidad, ¿no? Una realidad de pecadores. Por lo tanto, si hay pecadores, hay un Estado, y un Estado que
impide o que te prohíbe o que te castiga o que te permite algunas cosas, ¿ya? Pero estas visiones, sobre todo la de tanto de estos dos, entiendo que son Gregorio VII y Bonifacio VIII, ellos afirman que el rey o el emperador debe cumplir en su gobierno solo lo designado por este ser supraterrenal. En la teoría de la fuerza, vamos concluyendo, muchachos, concibe la existencia del Estado en función del dominio de los fuertes sobre los débiles, ¿ya? Y explica la relación basándose en el fenómeno natural de la supervivencia, es decir, es una visión que de una u otra forma está planteada por algunos filósofos como Spinoza, Haller, Hobbes, ¿ya? Es decir, también agregan a esta visión de la fuerza que ejercen las clases en el poder, las clases sociales, ¿ya? Las organizaciones políticas que llevan a esas clases sociales al poder, también visiones de la misma fuerza con la que debería actuar el proletariado cuando llegue al poder. Entonces ahí se suma también Engels, y también se suma Marx, que debe haber una teoría de estados establecidos o regidos por la fuerza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una sociedad en estos términos que ahora mismo vivimos, una democracia, entre comillas, representativa, y cuando se produzca un cambio de sociedad, una estructura distinta de Estado, con una cosmovisión particular, digamos, se establecerá la necesidad de ¿qué? De una dictadura del proletariado. Y la dictadura no es para todos, pues, sino es para a quienes abusaron antes del poder, por así decirlo, ¿ya? Es decir, todos se ordenan en función de una dictadura, que los bienes no sirven para la explotación, sino para proveer para toda la comunidad, porque las empresas, las instituciones de explotación pasan a manos del pueblo, ¿ya? Y no a manos de particulares, como es en la actualidad. En la visión de las teorías jurídicas es bien puntualito, tan puntual, compañeros estudiantes, que en los principios solo se fundamenta en los principios de orden jurídico. Ya. Este orden jurídico que lo precede, ¿cuál es? La Constitución. Y por lo tanto es producto del derecho que se establece en la Constitución, ¿ya? Entonces se señala así muy puntualmente, se fundamenta en los principios de orden jurídico que lo precede y por lo tanto es producto del derecho. El derecho, digamos, del orden jurídico, y el orden jurídico está como es plasmado en la Constitución. El otro elemento, las teorías éticas. ¿Cuáles son estas teorías éticas? La formación de los estados, este concepto divino, religioso, y obviamente se apoya mucho en el asunto del carácter moral. Estas visiones éticas, insisto, que tienen un carácter o concepciones divinas, religiosas, moralistas, determinan toda la acción de un Estado, que debe tener principios morales y se desarrollan en función de esos elementos de carácter fundamental, ¿no? ¿Qué es lo moral? O sea, qué es lo ético? ¿Ya? Es decir, priorizar la vida o priorizar el capital, diría yo. Lo ético es priorizar la vida, no el capital, lo que se ha hecho ahora, ¿no es cierto? Entonces se prefirió pagar la deuda en consideraciones de que la vida misma estaba y sigue estando en complicaciones, ¿ya? Se prefirió abrir al capital las ciudades para que se desarrolle el comercio, como dicen ellos, y no la vida misma, porque en todo caso había que establecer un elemento de carácter jurídico, legal, normas, para decir,
las condiciones de vida están garantizadas porque habrá canasta básica, canasta para la familia que tiene dificultades para sobrevivir en este asunto de la pandemia. Pero dijeron, no, aquí, compadre, se abre todo. Y hemos visto cómo ciudades de nuestra misma provincia han pasado nuevamente al rojo, al semáforo en rojo. ¿Ya? Entonces esto no es ético, ¿no? O sea, pensar primero en el capital y después en la vida. Y aquí este señor concejal Abad y esta señora, no me acuerdo el nombre de esta señora concejal, que gritaban a los cuatro vientos, pero como, con el debido respeto digo, como mamalucha, pidiendo que se abran los bancos, que se abran las empresas, que se genere el desarrollo del comercio. Ahora están calladitos, no dicen nada, cuando la gente les exigía que haya ética en su comportamiento, que no pueden actuar así, que primero debe ser la vida. Y si tanto había que generar el desarrollo del comercio, por favor, primero la vida. Resuelvan el problema de la vida de cientos de miles de compatriotas, sobre todo de hermanos nuestros del norte, del centro, del sur de la ciudad, que ahora mismo tenemos los hospitales rebasados. Entonces ellos no actuaron con ética. Solo por poner un ejemplo, muchachos. Hablemos de estas ciudades-estado al estilo de estos filósofos, ¿no? Como Platón o como Aristóteles, ¿ya? De estas ciudades. Quito sería una ciudad-estado, ¿ya? Pero evidentemente ahí no se actuó con ética, se actuó con otras visiones. La teoría naturalista, muchachos, tiene que ver con la idea básica de que el Estado es producto de una evolución natural, ¿ya? Es la existencia, digamos, es la evolución de un ser humano que crece, que se desarrolla, que progresa y que puede desaparecer. De hecho, que sí, ¿ya? Entonces, siendo como parte de, o sea, como digamos, como un elemento colateral a la existencia de la vida misma, del ser humano, no es más que una parte para los teólogos, para los teóricos naturalistas, como Santo Tomás de Aquino, como el mismo Aristóteles. ¿Se acuerdan las opiniones de Aristóteles? Entonces, evidentemente, esta teoría tiene que ver con este estado como una evolución natural del ser humano, ¿ya? Y la evolución del ser humano, insisto, desde su nacimiento hasta su muerte, asimismo entienden ellos que los verán y evolucionan. Los estados jóvenes tienen particularidades, los estados maduros, otras visiones, otras características, y los estados en decadencia, pues por supuesto que tienen una cantidad de dificultades, ¿ya? No es lo mismo un estado con una potencialidad, con una vitalidad, con una fortaleza, con un estado que tiene más allá de dificultades, tiene realmente una situación que le conlleva a una situación de decadencia, digamos, ¿no? Pero desde la visión, insisto, comparada con la vida misma del ser humano, ¿no? De nacimiento, desarrollo, progreso y luego pues su decadencia. Finalmente, la teoría de los contratos, la que les decía hace instante, muchachos, lo de Rousseau, por ejemplo, ¿no? El Estado no tiene origen natural o divino, dicen los contractualistas, sino del contrato entre personas, de los acuerdos entre las personas. El poder no es indiscutible y este debe ser, por supuesto, vigilado y controlado. ¿Por quién? Por los seres humanos, por aquellos quienes aceptaron o no aceptaron, en este caso, digamos, la Constitución, ¿ya? O para hacer esto hay organismos de control de esas instituciones para que cumplan el objetivo, firmado entre el Estado y el pueblo, digamos, ¿ya? Que se expresa a través de la Constitución, ¿no? En el Ecuador, ustedes que saben, hemos vivido a lo largo de nuestra historia republicana, hemos firmado más de 20 contratos con constituciones
que han regido la vida de nosotros por un periodo a veces largo, a veces corto, pero son este contrato, ¿no? Desde el punto de vista de los contractualistas, de los contratistas, de los que aplican o de los que establecen la teoría del contrato o este contrato social, que es lo que ha mantenido nuestra sociedad así, ¿no? Hay otros estados con, con pocas reformas, digamos, ¿no? Y ojo con este asunto, muchachos, porque hay una visión a veces del todo, yo diría, un poco errónea de que Estados Unidos no ha modificado su constitución. Pero por favor, en la constitución de Estados Unidos que señalan que deben hacer enmiendas. Y las enmiendas en Estados Unidos es es haberle dado a la constitución estadounidense varias vueltas, varias vueltas. O sea, no es tan real el hecho de que Estados Unidos, 200 y más años, no han cambiado la constitución. Ustedes que no llegan ni a los 200 y más años, ya tienen 20 constituciones. Si es que a nosotros nos dijera la Constitución que hay enmiendas que lo puede hacer el presidente o los asambleístas, tampoco hubiéramos cambiado. Nos hubiésemos mantenido con la misma. Pero se juega con esta visión, ¿no? Con esta visión de que entonces un Estado, esta Constitución en la que firman, aceptan los ciudadanos como un elemento de contrato, cuando eso no es verdad, cuando eso del todo no es verdad, ya. Hay ciudadanos iguales, los dicen los contractualistas, iguales en derechos y deberes. ¿Por qué? Porque en la Constitución solamente eso, que todos somos iguales ante la justicia, somos iguales ante la ley, a pesar de que ya hemos visto otras visiones, otras cosas medias risibles, ¿no? Como el hecho de que este señor que está ahora mismo ya en la cárcel, el día de ayer le han pasado ya a este señor, bueno, señor, me disculpan por decirle, este ladrón, a este señor, a este ladrón de apellido Salcedo, ya está en la cárcel. O sea, realmente le tenían con lujos y todo. Y al pobre trabajador obrero que se enfermaba de COVID, ahí tirado en la silla de un hospital, por favor. ¿Ve? Así es la situación, ¿no? Por eso hay que meditar y meditar muy bien un poco respecto a todos esos aspectos que son parte de nuestra realidad, ¿no? Que son parte. Estos documentos, aquí van a ver ustedes, chicos y chicas, de documentos que me han servido para buscar información. De hecho, ahí hay una buena información, una bibliografía que ustedes puedan acceder también para poder lograr revisar, ampliar la información, por supuesto. Entonces, estos son los elementos, jóvenes estudiantes, que quería compartir con ustedes en relación a este tema de las teorías del Estado, ¿ya? Las teorías hemos entonces avanzado, ahora tenemos ya estas teorías políticas acerca del origen del Estado y obviamente me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud, señoritas, señores estudiantes, como para poder ir generando una especie de ampliación o puntualización de algunos aspectos que ustedes consideren que debe generarse. Por favor, señoritas, señores estudiantes, alguna opinión, algún criterio, alguna pregunta. Ninguna de esas babas están ahí muy bien. ¿Qué les diré? Entonces, si ya no hay preguntas, nos miraríamos la próxima semana, pues, chicos. Así de punta para que vamos a estar con la máquina prendida, si no vamos a utilizar, como se dice, el espacio. La próxima semana, chicos, vamos a trabajar con un tema último, que es correspondiente a esta unidad, que nos retrasamos un poquito por esta particularidad que se generó de la explicación, análisis de los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, que son fundamentales realmente, fundamentales. A pesar de toda esa ampliación, de todas esas cosas que se generaron, todavía persisten, chicos, en que
Mm, los documentos están ahí. Revísenlo, por favor, un poquito ya. Vamos a trabajar la próxima semana con los ciclos del Estado. Ya. Cuando hablamos de los ciclos vitales del Estado, así nomás un abrebocas, pero igual les voy a mandar un documento al WhatsApp. Solo una pregunta. ¿El presidente del curso de ustedes quién es, por favor? Diego Presidente. Tafure. Diego Tafuri. Tafure. Diego no está, pero no está el Diego. O si estás, Diego, por ahí. Si estás. Ah, sí estás. Oye, Diego, un asunto. ¿Ustedes han podido entrar a la página de la U virtual? ¿Sí están entrando? Es la pregunta. Por ejemplo, Sí. sí, ya. Porque ahí les voy a subir en todo caso, chicos, ya. Buscarán esa información. Pero aparte de eso, independientemente de eso, muchachos, les voy a subir también al WhatsApp, ya. Al sitio. Dime, por favor. Ya. Ah, sí, 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 por supuesto que sí. Hecho. Sí, 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 sí. Sí, de verdad tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué? También me parece que es interesante cuando le subo al WhatsApp. Ahí no hay problema, ve. Le subo y no hay. Sí, yo no lo Sí, sé no. mejor. Porque WhatsApp. Vemos gente sin celular, dicen, disculpe. Ah, entonces le subo a los dos, pues. Le subo por los dos lados. Le De subo por uno. los Sería mejor a de los dos una por lados. los dos lados, mijo. Yo ahí no tengo Les problema. recibe con gusto, mijo. ¿Por dónde, Ustedes por me dónde, hacen por reír. dónde quiere que le dé, digamos? O sea, si es por WhatsApp o por el Drive, o sea, no hay problema ya. Pero Como por se todos los. acomoda, dicen, como se acomoda. ¿Ves? Tranquilo, amigo, tranquilo. No, no haga, no difunda esas cosas, vea, por favor, Era señor. familiar. Listo, chicos, entonces, yo les subo la información ya a los tres niveles, ya, tanto a la página del aula, a la página del Drive y también al WhatsApp. Los que